Tardes medievales para todos. Hablaremos hoy de los mercaderes judíos de la Alta Edad Media. La comunidad judía medieval se hallaba fuertemente cohesionada y cerrada sobre sí misma como mecanismo de defensa frente a la presión exterior. Este aislamiento se visualizaba en las actividades económicas. El comerciante judío tenía por todas partes de Europa paisanos que estaban en relación con príncipes y poderosos a nivel regional, viviendo en una situación especial que los hacía diferentes del resto de la población. El contacto en las comunidades era más que lingüístico y religioso, ya que enfrentaban los mismos peligros. Los viajes desde y hacia regiones islámicas eran constantes, beneficiados por el uso de una lengua única, el árabe, de Túnez a la península ibérica, desde Renania a Egipto. Los radanitas eran judíos que se dedicaban al comercio y dominaron precisamente el mismo entre el siglo VII y el siglo XI. Las antiguas rutas romanas se mantuvieron activas por ellos mismos. Su red abarcaba China e India, Cercano Oriente, Asia Central, Europa y el norte de África. Su actividad quedó reflejada en el libro más antiguo en árabe que se conoce, perteneciente a Abd Allah, un administrativo persa del siglo IX, el libro de las rutas y de los reinos del año 870. Era un administrativo que pertenecía al califato abásido de Bagdad. Los describe como comerciantes que hablaban árabe, persa, griego, franco, español y eslavo, que viajaban de oeste a este y de este a oeste, transportando eunucos, mujeres esclavas, muchachos, sedas, castores, martas y espadas. Tomaban barcos en Francia e iban hasta Pelugia, en el delta de Nilo. Ahí cargaban sobre camellos hasta Suez, embarcaban en el Mar Rojo hasta Medina y de ahí se dirigían hasta India y China. De regreso llevaban las bodegas con amizcle, aloe, alcanfor, canela y otros productos, retomando a Bizancio o a Francia. Podían salir también desde España o Francia hasta Tánger, Kairouán o Egipto, además de Bagdad y de Damasco, cruzando a China. Según el libro de las prescripciones del hebreo Yehuda ben Meir de Maguncia, llegaban sus rutas hasta Kiev. Su actividad realmente lucrativa cae cuando se produce la caída de la dinastía Tang en el siglo X y la expansión de los turcos selyúcidas en el siglo XI y XII, que cierran el comercio de la ruta de la seda y se inclinan entonces a otras actividades como la banca. Sin embargo, en la Alta Edad Media, conviviendo con esta tranquilidad, se planteaba una auténtica enemistad hacia los judíos. Documentos eclesiásticos consideraban en el siglo XII que el mercader no podía complacer a Dios, y dichos libros y documentos muestran, como lo plantea Jacques Le Goff, listas de profesiones prohibidas entre las que se encontraban el comercio, al lado de la de las prostitutas, los juglares, los cocineros, los soldados, los carniceros, los posaderos, los abogados, jueces, médicos y cirujanos, encontrando el origen precisamente de todo esto en el afán de lucro. Como dice Santo Tomás, el comercio es censurable porque nace de la apetencia del lucro. Considerando en este momento el triángulo social que estaba aprobado, el agricultor elaboraba la comida, el guerrero defendía los territorios y los religiosos se ocupaban de la protección divina. En el siglo IX, la enemistad no había disminuido y los privilegios y protecciones que recibían de algunos nobles producían envidia y el pueblo avanza en oposición a ellos. Eran los únicos tolerados, los únicos que podían viajar por el mundo islámico. El agravamiento de la situación de los cristianos en Tierra Santa instaló la idea de cierta alianza con los musulmanes, ubicándolos como enemigos de la cristiandad allí. El estallido de alguna catástrofe natural o cualquier tipo de desgracia los identificaba como responsables.
y por lo tanto chivos expiatorios. A principios del siglo XI, un temblor de tierra en Roma acarrea el ahorcamiento de un grupo de judíos durante el papado de Benedicto VIII. En el año 1009, el califa Al-Hakim destruyó la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, lo que desencadenó una profusa respuesta antisemita, todo acompañado por el momento hacia obtener la conversión o directamente obligados a abandonar las ciudades. Sin embargo, el atractivo por los productos de las grandes ciudades de Oriente impulsaba ese comercio y cada vez más la riqueza alcanzaba por muchos a varios personajes. Hizo que abandonaran el comercio itinerante para instalarse en las ciudades como Venecia, Génova o Bolonia, donde aparecerán nuevas actividades, pero esto quedará para otra charla.